corregirte que no ha sido un autogolpe. A un año ya de las investigaciones se han dado nuevas pruebas por el cual se ha probado que el señor presidente Pedro Castillo Terrones fue atacado con fusil en mano frente a la Clínica Internacional. El abogado Eduardo Pacha señaló que lo que sucedió el 7 de diciembre del año pasado no fue un autogolpe. También reveló que ese mismo día en la mañana se reunieron en el Ministerio del Interior todos los militares y comandantes generales con el señor Jorge Chávez Cresta, hoy ministro de Defensa. Allí hubo una secretaria, Alicia Sánchez Camara, que denunció que se coludieron contra Castillo para darle un golpe de Estado. Ese mismo día, curiosamente, los parásitos del Congreso archivaron los casos en contra de la genocida Dina Boluarte. Por eso, lo que sucedió ese día fue un hecho atípico, lo que no es un delito. Cabe resaltar que el documento que leyó el presidente Pedro Castillo dando ese supuesto golpe de Estado no tenía la firma de los miembros del Consejo de Ministros ni su autorización, por lo que no tiene ningún valor. Por otro lado, el delito de conspiración implica un alzamiento en armas, algo que nunca hizo el maestro Chotano. Por el contrario, se levantaron armas en su contra cuando lo detuvieron. A continuación te mostramos el video. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto. Ante todo, corregirte que no ha sido un autogolpe. A un año ya de las investigaciones se han dado nuevas pruebas por el cual se ha probado que el señor presidente Pedro Castillo Terrones fue atacado con fusil en mano frente a la Clínica Internacional. Han salido los videos, las fotos, han salido el audio de la señora. A lo primero que ha dicho usted, doctor Pachas. ¿Qué fue lo del 7 de diciembre, ese mensaje a la nación en el que dijo que cerraba todas las instituciones democráticas del país? ¿Eso no fue un autogolpe? No. Lo que ha habido ahí es que tenemos que tomar toda la secuencia y qué es lo que ha pasado. En primer lugar, el día 7 de diciembre, a las 6 de la mañana se reunieron todos los militares y todos los comandantes generales y el señor Chávez Cresta en el Ministerio del Interior, y hubo una secretaria, Alicia Sánchez Camara, que denunció cómo se estaba planeando el golpe. Luego, el día 6 de diciembre, también se archivaron los casos Renier y Apurima a la señora Dina Boluarte. Y a raíz de esto, también se ha llegado a probar de que hay nuevos hechos, como fue la detención en la Clínica Internacional. Pero ahí se está saltando, se está saltando con garrocha una parte de la historia que es importante. Cuando el señor Castillo, con un papel en la mano tembloroso, anunciaba que cerraba el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, etc., la Junta Nacional de Justicia. A eso se le llama autogolpe. ¿Eso qué fue para También, usted? te vuelves a equivocar, Fernando, y permíteme explicarte por qué. A ver, explíqueme. Según la Constitución Política del Estado peruano, ya un año de las investigaciones, se ha probado que ese documento no tenía firma del Consejo de Ministros, no tenía firma ni autorización. ¿Y qué fue lo que hizo entonces, doctor, para posicionarnos en la escena? ¿Eso que hizo Castillo qué era? ¿Estaba jugando a Halloween, una mentirita? ¿Qué estaba haciendo entonces? Porque no me puede decir pues que ese mensaje a la nación fue mentirita, fue una broma, era un chistecito, pues. Eso fue un mensaje advirtiendo que estabas ejecutando un golpe de Estado. Bueno, yo te contesto de acuerdo al marco jurídico y en mérito a las investigaciones dadas en el proceso de conspiración y rebelión. ¿Qué dice la ley penal y qué dice la Constitución Política del Estado a un año de investigación? El delito de conspiración es levantarse en armas. Y ahí no hubo ni una sola arma, por el contrario, las armas que fueron para Castillo, en rigor, lo apuntaron en la Clínica Internacional. Pero yo le pregunto, doctor Pachas, ¿qué fue lo que hizo Castillo el 7 de diciembre a las 11:42 de la mañana cuando dirigió ese mensaje a la nación? ¿Qué fue? ¿Una broma? ¿Nos estaba contando un chiste? Bueno, yo respeto su entrevista, señor Fernández. No, le pregunto, es una pregunta. Atención al marco jurídico. Es una pregunta, pero entonces el delito de rebelión. Yo le pregunto qué hizo Castillo en ese momento, qué dijo. No me califique el delito que viene después del mensaje, ¿ok? Que es cuando él termina el mensaje, viene esta tipificación que ha hecho el Ministerio Público. Yo le pregunto lo que hizo Castillo, ¿cómo se llama?
lo que se llama, en atención al marco jurídico, es un hecho atípico. En rigor, no es delito, y específicamente, según la Constitución Política, todo mensaje a la nación tiene que tener firma del Consejo de Ministros. Y ese mensaje, un año en la investigación, no ha tenido ni firma ni autorización. Y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, marco jurídico, no tiene valor y es un acto jurídico nulo. Expresamente señala la Constitución. Bueno, el acto jurídico nulo que usted alega ya fue revisado en una instancia y han rechazado esa argumentación para cerrar la investigación en base a ese acto jurídico nulo, atípico. El juez Checli les ha dicho que, pues no, desestimado, denegado eso. Bueno, eso es una posición del juez que ha ido en apelación, que se ha presentado un habeas corpus y que el día de hoy, en el expediente 2390-2023 HC, habeas corpus, estamos pidiendo fecha y hora para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Específicamente, el juez Checli tiene una posición, se apela a la sala permanente, la sala permanente puede confirmar, luego se hace un habeas corpus, hay una primera instancia, hay una segunda instancia, y luego viene el Tribunal Constitucional, y después de eso viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien se pronuncia en sede internacional una vez agotado en vía interna el pronunciamiento. Por tanto, cuando usted habla del juez Checli, cuando usted habla de la sala permanente, en rigor está señalando que aún no se ha agotado todas las instancias. Le doy un alcance más. La Corte Interamericana ya ha dado una medida cautelar al señor fiscal Domingo Pérez y a toda su familia. Le ha dado una medida cautelar al periodista Gorrit. Le ha dado una medida cautelar al señor Salas Arenas. A favor, dejando en claro que en el Perú no hay un Estado de Derecho. Que hay 3 medidas cautelares que han señalado. En la misma línea, con fecha 19 de octubre, las Naciones Unidas ha publicado una observación a la situación de los derechos humanos en el contexto, y en ese documento del 19 de octubre, del punto 1 al punto 10, habla específicamente el señor José Pedro Castillo Terrones y cómo es que un lapso de 18 meses tuvo 5 vacancias, todo por los mismos hechos, que también en su periodo de gobierno, la ley que él podía cerrar el Congreso fue automáticamente derogada por el propio Congreso y el Tribunal Constitucional avaló esa situación. Doctor, esos son datos fundamentales. Lo que quiso hacer Castillo, que no hay un debido proceso, lo que quiso hacer Castillo el 7 de diciembre por propia voz, con documento en la mano, en mensaje a la Nación, fue cerrar el Congreso. Eso es lo que quiso hacer Castillo, es lo que quiso hacer ordenando la reorganización del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia, etcétera. Eso es lo que hizo Castillo. Yo le pongo hechos concretos más que interpretaciones. De momento, bueno, en doble instancia, pero permítame hacerle la pregunta. Permítame hacerle la pregunta. Con todo gusto, Fernando. Hechos concretos. De momento, en doble instancia, la prisión preventiva por rebelión y conspiración ha sido confirmada. En doble instancia, la prisión preventiva por organización criminal ha sido confirmada. Ya en una instancia, el juez Checli ha dicho de que no hay archivamiento de esta causa por rebelión. ¿Ustedes han ganado algún mecanismo que hayan activado en 11 meses en el Poder Judicial del Perú? ¿Han tenido alguna respuesta positiva o no? Por supuesto. En primer lugar, señor periodista Fernando, dejo aclaro que en el expediente 2390-2023 habeas corpus que hoy está en el Tribunal Constitucional, de 2 votos, uno ha sido a favor del presidente Castillo y pide la nulidad de la sentencia, el voto del juez Tapia, quien ha señalado que a la hora 13:42, cuando fue detenido en la Clínica Internacional, gozaba de inmunidad presidencial en la línea de que aún no se había votado la vacancia, por tanto no podía ser detenido de la forma como se realizó. Ese es un punto a su favor. 2, hay 3 medidas cautelares en la Corte Interamericana
a favor de los recurrentes. En rigor, el caso del señor Domingo Pérez... No, pero yo le pregunto por Pedro Castillo, doctor. Fernando, le estoy preguntando, ¿han ganado alguna acción? Todas las garantías y todos los pedidos que han hecho otras personas. Llámese Domingo Pérez, Salas Arenas, el periodista Gorriti, han señalado de que en el Perú no hay un Estado de Derecho, no hay una democracia... La Corte Interamericana lo ha activado para Pérez, para Salas y para Gorriti, para casos particulares. Yo le pregunto a usted directamente, doctor, ¿han ganado alguno de los habeas corpus, amparos, apelaciones, archivamientos? ¿Han ganado alguna acción de momento en el Poder Judicial o no han ganado ninguna? No se escucha. Le pregunto de vuelta. ¿Han ganado algún mecanismo a favor de Pedro Castillo o todas las instancias, tanto la sala, el juzgado supremo como la sala suprema del juez San Martín, han confirmado las medidas que se han tomado en contra de Pedro Castillo? Las prisiones preventivas, por ejemplo, y el rechazo a la tutela de derechos o el rechazo al archivamiento que ustedes han solicitado. ¿Han ganado alguna acción de momento o no han ganado ninguna todavía? Señor, lo que le estoy señalando es que en sede internacional todas las acciones se han ganado de todas las personas. Pero ustedes no, le pregunto por el caso de Pedro Castillo. Pero le estoy contestando. Las Naciones Unidas, en su línea y documento, Observación sobre la situación de los derechos humanos en el contexto del Perú, protestas en el Perú, del 19 de octubre, del punto 1 al punto 10, específicamente habla. Pedro Castillo Terrones, antes de que sea presidente de la República, ya nadie lo quería y que... Pero vuelvo a lo, doctor, le estamos dando vueltas al tema cuando yo le he hecho una pregunta directa y concreta. ¿Han ganado algún...? Yo le pregunto por el Poder Judicial y usted me contesta un documento de Naciones Unidas. Yo le pregunto, en sede judicial peruana, acá, en el sistema en el que usted participa, ¿han ganado alguna acción judicial en favor de Pedro Castillo? Mire, en sede nacional y en sede internacional. En sede internacional, todas las acciones están favorables. ¿Cuál? Y vamos a lograr la libertad del señor Pedro Castillo. ¿Cuál han ganado? Y en sede nacional, te doy el expediente. A ver, por favor. 2390-2023, voto del juez Tapia, juez constitucional, dio la razón a Pedro Castillo. En los demás casos, estamos en vía de que se agoten las vías internas y manejar las teorías del caso respectivas. Ok, ¿qué van a reclamar en el Tribunal Constitucional con estos habeas corpus? Uno, por lo que entiendo, es la restitución de Pedro Castillo. ¿Y el otro? No, se equivoca. Lo que vamos a reclamar es aquello que el Jurado Nacional de Elecciones señaló el día que lo eligió al señor Pedro Castillo como presidente del país para el periodo 2021-2026. Pero están pidiendo su restitución, pues. Y que sea restituido a sus puestos porque el derecho político de todos los peruanos que votaron y votamos por el señor José Pedro Castillo para que sea presidente de la República debe respetarse a ese periodo. Ese es el de la restitución. ¿Y el otro habeas corpus por qué es? Esto va... Y esta restitución, este habeas corpus 2390 que estamos pidiendo fecha y hora, apunta al momento de la detención en la avenida Garcilaso La Vega y España, frente a la Clínica Internacional, a las 13:42. ¿Pero qué están pidiendo? El 7 de diciembre era presidente y tenía inmunidad y no podía ser detenido por la Policía Nacional y... Luego de haber sido detenido, debió haber sido puesto a disposición del Congreso, ya sea en forma virtual o en forma física, y ejercer su derecho de defensa para exponer. Pero para que el público lo tenga, doctor Pachas, para que el público tenga claro qué están pidiendo. Uno de los habeas corpus es para la restitución. ¿El otro para qué es? El otro apunta a la detención y a la prisión preventiva y va a la resolución de la prisión preventiva por 18 meses en el caso de conspiración y rebelión. Va al momento y a la resolución judicial que dictó la prisión preventiva en segunda instancia de la sala permanente. Ok, entonces... ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Eduardo Pachas? ¿Crees que los militares y el Congreso planeaban sacar a Pedro Castillo? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.